a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena y desde aquí quisiera mandarles un saludo muy grande a todas aquellas personas que nos sintonizan, a todos nuestros videoescuchas. Agradecemos que se encuentren aquí con nosotros una vez más, acompañándonos como cada 8 días. Esperamos que todos ustedes hayan tenido un buen inicio de semana y que se encuentren muy bien. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Por lo que toca a las personas que nos sintonizan por primera vez, les mencionamos que este es un pequeño canal independiente. Nuestro proyecto es construido por un pequeño grupo de ciudadanos de a pie, de activistas independientes, quienes somos profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades, que no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna institución. Nosotros no recibimos financiamiento de absolutamente nadie y que construimos este canal únicamente con nuestros propios recursos. Nosotros no respondemos a ningún tipo de interés partidista o de grupo. Nosotros somos académicos de las ciencias sociales y de las humanidades y procuramos a través de este pequeño espacio que el tipo de conocimientos que integran a estas disciplinas puedan ser accesibles a la mayoría de la población. Buscamos proporcionar a la ciudadanía elementos provenientes de la historia, la antropología, la filosofía, la pedagogía, la sociología, etcétera, que coadyuven a la construcción de un juicio político más sólido y crítico con respecto al acontecer político y social de nuestro país. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos nuevamente. Nosotros no somos periodistas o informadores, no somos opinadores o comentaristas, somos científicos sociales. No llevamos a cabo análisis de coyuntura sobre lo que dijo tal o cual político. Tampoco nos sumamos al culto a la personalidad de ninguna figura política, tal y como sucede en muchos espacios a través de las redes sociales. Consideramos, por el contrario, que la evolución política de nuestro pueblo no se lleva a cabo con aplausos o matracas hacia la figura presidencial o hacia el actual gobierno. Consideramos en este sentido que esta práctica resulta, por el contrario, profundamente nociva para la educación política de nuestro país. Buscamos contribuir a través de este pequeño espacio una ciudadanía pensante, capaz de juzgar críticamente a sus gobernantes, independientemente del partido del que provengan. Pues bien, después de esta pequeña presentación para quien nos sintoniza por primera vez, pasemos al tema del día de hoy, pues esta semana, específicamente el pasado 17 de octubre, se cumplió el aniversario número 69 de la concesión de la ciudadanía política a las mujeres mexicanas. ¿Esto qué significa? Que hace 69 años se otorgó el derecho a votar a las mujeres en nuestro país. Efectivamente, el 17 de octubre de 1953, el presidente de nuestro país, en aquel entonces, Adolfo Ruiz Cortines, expidió un decreto de reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales, mediante el cual se reconocía jurídica y constitucionalmente la ciudadanía política de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? ¿Acaso las mujeres mexicanas no eran ciudadanas de nuestro país? En un sentido estricto y jurídico, no lo eran. Hasta antes de 1953, las mujeres mayores de 18 años
eran efectivamente consideradas mexicanas, mas no ciudadanas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Acaso no todos los mexicanos somos ciudadanos de nuestro país por el simple hecho de haber nacido aquí? Pues no, no todos los mexicanos son ciudadanos. La ciudadanía es una condición jurídica y política que se adquiere al cumplir los 18 años de edad. Muchos de nuestros videoescuchas se estarán preguntando, ¿qué implica entonces ser ciudadano? ¿A partir de qué momento somos considerados ciudadanos? Como lo hemos dicho, la ciudadanía es una condición jurídica y política que los mexicanos adquirimos al cumplir los 18 años de edad. ¿Esto qué implica? Pues simple y llanamente que todos los mexicanos nacidos en este país o naturalizados, al cumplir los 18 años, adquieren derechos y obligaciones políticas y sociales. ¿Qué tipo de derechos? ¿Qué tipo de obligaciones? Se estarán preguntando. Los derechos y las obligaciones que otorga la ciudadanía mexicana se encuentran estrechamente ligados a las instituciones de nuestro país. Así, por ejemplo, un niño de 12 años, al no ser considerado un ciudadano mexicano, carece de derechos y responsabilidades políticas formales. Por ejemplo, no puede votar, no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular, no está obligado a rendir ninguna declaración de impuestos, no puede ser el propietario formal de ningún bien, no puede testificar ante un jurado sin la autorización de sus padres o tutores, no puede adoptar, tampoco puede heredar bienes, tampoco puede solicitar préstamos bancarios, así tampoco puede llevar a cabo operaciones financieras a su nombre. No puede ser sujeto de acción penal, tampoco puede acceder a algún rango o cargo militar, no puede participar formalmente en el gobierno de nuestro país, etcétera. Como puede verse, la ciudadanía política establece límites con respecto a las acciones políticas y sociales de los mexicanos. La ciudadanía política de igual forma otorga derechos de participación en la vida pública a quienes la poseen. No todos los habitantes de nuestro país son ciudadanos mexicanos. Los menores de 18 años no son ciudadanos mexicanos. Los residentes extranjeros en nuestro país no son ciudadanos mexicanos. Los extranjeros que transitan temporalmente por nuestro país no son considerados ciudadanos. A las personas que han sido sentenciadas en un proceso penal, de igual forma, se les suspende su ciudadanía política. Aquellas personas que desean tener un conocimiento más preciso de los alcances y límites de la ciudadanía mexicana, les recomendamos que acudan directamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular a los artículos 34, 35, 36, 37 y 38, en donde se especifica con toda claridad en qué consiste la ciudadanía mexicana, cuáles son los derechos y las obligaciones que ella otorga, al tiempo que establece las formas en las que la ciudadanía mexicana se puede perder o, en su defecto, en qué casos esta puede ser suspendida.
Pues bien, antes de continuar con nuestro programa, quisiera comentarles que esta vez nuestro compañero y colega, también conductor de este programa, el profesor Rubén Darío Arechiga, no podrá acompañarnos en esta ocasión. El profesor Rubén Arechiga se encuentra en este momento atendiendo algunos asuntos vinculados a su actividad académica, por lo que me pidió que me excuse ante ustedes por no podernos acompañar en este momento. Pero no se preocupen, con toda seguridad, el profesor Rubén estará aquí con nosotros la próxima semana tratando un tema muy interesante y del cual podrá hablarnos a profundidad desde su perspectiva de antropólogo. Nos referimos al Día de Muertos. Así que desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte a nuestro compañero y le esperamos aquí la próxima semana. Una vez dicho esto, nos preguntamos, ¿cuáles son los alcances que para nuestro país representó este hecho? Con el acceso al voto a las mujeres, nos convertimos verdaderamente en un país más democrático. ¿En qué se diferencia este acontecimiento histórico de las reivindicaciones de género que actualmente ocupa gran parte del debate público nacional? Pues bien, estas y otras preguntas nos estaremos haciendo a lo largo de este programa. Bueno, continuando con el tema que tratamos tan importante el día de hoy, la concesión de la ciudadanía política a las mujeres en nuestro país llegó de manera muy tardía. No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando las mujeres mexicanas pudieron acceder a esta condición. Debe recordarse que para 1953 muchas naciones americanas y del resto del mundo habían establecido un otorgamiento jurídico igualitario a los varones y a las mujeres. Mientras naciones desarrolladas como Australia, Nueva Zelanda y los mismos Estados Unidos habían legislado al respecto desde mediados del siglo XIX, México sería en este sentido uno de los últimos países del mundo en modificar sus preceptos constitucionales a favor de la igualdad política. ¿Por qué sucedió esto? ¿Acaso debemos resignarnos al fatalismo de ser siempre los coleros de la historia? ¿Qué factores influyeron en este hecho? ¿Acaso no existía en nuestro país una exigencia femenina de participación e inclusión política? Para responder a estas preguntas, lo primero que debemos hacer es situarnos propiamente en un periodo histórico que nos muestre los primeros signos de esta exigencia femenina de inclusión política a través de la ciudadanía. Si nosotros revisamos la historia de nuestro país, encontraremos que los primeros asomos, las primeras voces que llevaron al debate público la necesidad de incluir a las mujeres como sector social en la toma de decisiones políticas se daría hacia finales del siglo XIX, particularmente durante la década de 1880. Se puede objetar que muchas mujeres han tenido una participación política y social fundamental en la construcción de nuestro país desde hace siglos. Ahí está Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra,
Mariana Rodríguez del Toro, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. Este hecho, desde luego, resulta inobjetable. Muchas mujeres han contribuido de manera decisiva a lo largo de la historia a la construcción de nuestro país. Son muchas las mujeres que de igual forma han participado activamente en los asuntos políticos de México. Algunas de estas mujeres se les debe, en gran medida, el país que ahora tenemos, las libertades de las que gozamos. Entonces, ¿por qué decimos que este debate en torno a la inclusión política de las mujeres en la vida nacional se inició hacia 1880? Debemos tener presente que aquellas mujeres que participaron activamente en la vida política del país, tales como nuestras próceres independentistas, Josefa Ortiz o Leona Vicario, lo hicieron a título personal, motivadas por exigencias de participación política propia. Las circunstancias que favorecieron su participación política en la vida nacional fueron notablemente excepcionales. Ellas contaban con una posición económica favorable, al tiempo que provenían de familias lo suficientemente liberales que aceptaban e incluso impulsaban su activismo político. A pesar de contar con un pensamiento de avanzada en torno al involucramiento de las mujeres en los asuntos públicos, ninguna de estas figuras tan importantes consideró a las mujeres como un sector social, cuyos derechos políticos eran negados en su conjunto. Estas mujeres no plantearon en su ideario político la necesidad de ampliar los derechos de participación de las mujeres en la vida política nacional. No lo hicieron no porque no fueran conscientes del grado de exclusión que padecían las mujeres de su tiempo. No lo hicieron por la sencilla razón de que no dejaban de mantener un pensamiento acorde a los valores políticos, religiosos y morales de su época. Recordemos que los primeros movimientos sociales propiamente feministas no comenzarían a aparecer sino hasta 30 o 40 años después en Europa, hacia la década de 1850. Por lo tanto, exigir esta perspectiva de inclusión femenina a nuestras próceres independentistas resulta inaplicable y anacrónica. El debate en torno a la inclusión política de las mujeres como sector social en nuestro país llegaría hacia la década de 1880, de la mano de una figura poco conocida para muchos, la periodista y escritora Lauriana Wright. Esta periodista intelectual, poetisa y escritora es considerada por muchos como una de las principales precursoras del movimiento feminista en México. A Lauriana Wright se le atribuye el mérito de haber fundado en 1884 la primera publicación propiamente feminista en nuestro país, la revista Violetas de la Náhuac. Desde esta revista se llevarían a cabo algunos de los primeros cuestionamientos en torno al papel de las mujeres en la sociedad mexicana. Se cuestionarían los roles sociales de la mujer con respecto a los del varón.
Se insistiría en la necesidad de abrir espacios educativos institucionales a las mujeres. Se revalorarían el papel político de las mujeres a lo largo de la historia. Se promovería e impulsaría la actividad literaria y científica de muchas intelectuales de la época. Como colaboradora del Diario del Hogar de Filomeno Mata, Lauriana Wright llegaría a cuestionar incluso algunas de las políticas sociales establecidas por Porfirio Díaz, sobre todo en materia laboral. Pero probablemente la aportación intelectual más importante lo haría Lauriana Wright, más importante que haría Lauriana Wright sería su permanente insistencia a través de su revista de repensar el papel de las mujeres mexicanas al interior de la sociedad de su época. Sería un primer paso, insuficiente todavía, pero ya claro en torno al cuestionamiento del papel de las mujeres en nuestro país. El paso decisivo en esta dirección lo daría la maestra, periodista y escritora Hermila Galindo, quien desde las filas del constitucionalismo carrancista convocaría a la realización del primer Congreso Feminista de Yucatán, el cual se llevaría a cabo en Mérida en enero de 1916. Este Congreso Feminista de Yucatán sería el primero de su naturaleza en la historia de nuestro país y el segundo en llevarse a cabo en nuestra América, solo antecedido por el primer Congreso Feminista Internacional, realizado en Argentina en mayo de 1910. La importancia de este primer Congreso Feminista de Yucatán resulta ser fundamental para comprender la evolución de los derechos políticos de las mujeres en México. En este Congreso se plantean ya por primera vez y de manera formal muchos de los cuestionamientos en torno al papel político de la mujer en la sociedad mexicana. Se analiza y cuestiona el papel de las tradiciones morales sobre la condición femenina. Se plantean interrogantes acerca de la relación entre la educación y la emancipación femenina, pero sobre todo se puntualiza la siguiente interrogante: ¿cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Por primera vez se lleva al debate público la participación expresa de las mujeres en los asuntos políticos del país. Es a partir de este momento que se sitúa a la mujer como sujeto activo de la participación política. Se reconoce, pues, la necesidad de impulsar el reconocimiento de la ciudadanía política a las mujeres de México. Cualquiera podría pensar que después de este evento, la condición política de las mujeres en nuestro país comenzaría a cambiar. Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué no ocurrió? Se estarán preguntando algunos de nuestros videoescuchas. ¿Por qué no se avanzó de inmediato en el otorgamiento de los derechos políticos a las mujeres? Para responder esto, deben tenerse presente dos factores que determinaron el lento avance en el otorgamiento de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. El primero de ellos es el contexto histórico y social en el que
estas demandas femeninas fueron puestas sobre la mesa. México acababa de pasar por un proceso revolucionario muy complejo, caótico y sangriento, en donde gran parte de las instituciones del régimen porfirista se encontraban en un proceso de reconfiguración. A los gobiernos posrevolucionarios como los de Carranza y Obregón les correspondía reestructurar a las instituciones, reorganizar un ejército nacional, buscar el reconocimiento internacional de otros países como los Estados Unidos. Le tocaba también emprender una serie de reformas agrarias y laborales para evitar así un nuevo estallido social, combatir a las fracciones revolucionarias contrarias a los gobiernos establecidos, reestructurar al sistema educativo del país. Los pendientes para nuestro país eran muchísimos y en esta lógica la concesión de la ciudadanía política a la mujer pues no resultaba ser una prioridad para los gobiernos emanados de la revolución. Un segundo factor que favoreció este emplazamiento al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres no fue otro que la misma definición de clase de los movimientos feministas. ¿Esto qué quiere decir? Los movimientos feministas eran impulsados por un sector minoritario, muy pequeño de nuestra sociedad. Estos movimientos no eran respaldados por grandes masas de mujeres campesinas o proletarias dispuestas a paralizar la producción económica del país a cambio del reconocimiento a sus derechos políticos. El movimiento feminista tampoco surgió al interior de las Fuerzas Armadas dispuestos a derrocar un gobierno a través de las armas para conseguir la ciudadanía política de las mujeres. El movimiento feminista surgió al interior de ciertos sectores de la burguesía mexicana, inconformes con el acceso a la participación política. Muchas de estas mujeres integrantes de la intelectualidad burguesa nacional fueron, en muchos casos, colaboradoras directas o indirectas del antiguo régimen porfirista. El movimiento feminista mexicano, por tanto, dada su propia definición de clase, buscó el apoyo a sus demandas no en el grueso de las mujeres mexicanas provenientes de la clase trabajadora o campesina, sino en las integrantes del propio círculo social al que ellas pertenecían. Intelectuales, literatas, periodistas, académicas, etcétera. Estas limitantes, por lo que se refiere a la perspectiva social de la lucha feminista, determinaron en gran medida el aplazamiento de los derechos políticos de las mujeres hasta 1953. ¿Por qué entonces es hasta 1953 que se concede la ciudadanía política de las mujeres mexicanas y con ello su derecho al voto? Nuevamente, para responder a esta pregunta, debe tenerse presentes ciertos factores que favorecieron, de hecho, determinaron dicha concesión. En primer lugar, debemos mencionar que el México de 1953 resultaba ser muy distinto al México de 1916. Cuando se llevó a cabo el primer Congreso Feminista de Yucatán para 1953,
Muchas de las instituciones emanadas de la Revolución Mexicana se encontraban en un proceso de consolidación. Un grupo político perfectamente definido y organizado, el Partido Revolucionario Institucional, había tomado las riendas del país. Este partido, a diferencia de lo que es hoy en día, se mantenía hasta cierto punto fiel a los principios políticos y revolucionarios que le habían dado origen. Los gobiernos emanados del PRI durante la década de los años 30, 40, 50, contaban con una visión más clara del tipo del país que querían construir. Un país apoyado en los sectores campesinos de México, con una fuerza proletaria en desarrollo y un sistema educativo sólido, anclados todos ellos en fuertes principios nacionalistas, tendientes a favorecer a la burguesía nacional frente a la extranjera. Sí, aunque resulte difícil de creer, el PRI de la década de los años 50 era muy distinto al PRI corrupto, entreguista y neoliberal que conocimos desde el gobierno de Luis Echeverría. Frente a este escenario, en donde México se encontraba inmerso en un proceso de consolidación política de las instituciones y de impulso al desarrollo económico a través de un amplio programa de industrialización, las exigencias de inclusión política por parte de ciertos sectores feministas del país eh, opacaban el panorama del desarrollo político de México. Sumado a esto, debe tenerse presente que ya muchos países americanos y europeos habían implementado reformas a sus constituciones políticas a fin de extender los derechos políticos a las mujeres. En el caso de Hispanoamérica, ya desde la década de los años 20, países como Uruguay o Ecuador se habían colocado a la vanguardia por lo que a la ciudadanía política de las mujeres se refiere. En este sentido, México mantenía un rezago de más de 30 años con respecto al otorgamiento de estos derechos políticos frente a sus pares americanos. Aunado a esto, hacia el año de 1952, la joven Organización de las Naciones Unidas había exhortado a todos los países que aún no habían concedido la igualdad de derechos políticos a hombres y mujeres a apresurar la modificación de sus leyes en este sentido. Nuestro país fue uno de los destinatarios directos de este mensaje. La presión política impulsada por el propio programa de desarrollo económico y social del país, sumado a la presión internacional en materia de fortalecimiento y amplitud de los derechos políticos y civiles, serían los detonantes principales que abrían el camino a la concesión de la ciudadanía política a las mujeres de nuestro país. En abril de ese año, en 1952, quien en su momento fuera candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Ruiz Cortines, se comprometería durante un mitin de campaña frente a miles de mujeres reunidas en el Parque 18 de Marzo en la Ciudad de México a emprender una serie de reformas constitucionales tendientes a garantizar la ciudadanía política de las mujeres mexicanas y su consecuente acceso al sufragio. Esta promesa de campaña
se materializaría un año después con las reformas a los artículos 34 y 115 constitucionales. De estas dos reformas a los artículos constitucionales, la que mayor peso adquiere es la concerniente al artículo 34. En su definición original, el artículo establecía que son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicano, reúnan además los siguientes requisitos. Uno, haber cumplido los 18 años siendo casados, o 21 si no lo son. Y dos, tener un modo honesto de vivir. Con la reforma de 1953, dicho artículo ahora establecía que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Uno, haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son. Y dos, tener un modo honesto de vivir. Una posterior reforma a este artículo en el año de 1969 eliminaría la condición matrimonial para acceder a la ciudadanía y establecería el límite de edad únicamente en los 18 años. Como puede verse, es a partir de esta reforma constitucional al artículo 34 de nuestra Carta Magna que se expresa de manera clara y sin lugar a dudas la integración de las mujeres mexicanas a la condición de ciudadanas. La ejecución práctica de esta enmienda constitucional se materializaría hacia el año de 1955, cuando por primera vez en la historia las mujeres de nuestro país acudirían a votar en las elecciones legislativas de aquel año, haciendo efectivo su derecho al sufragio y su condición de ciudadanas. Y bien, hemos llegado a la parte final de este programa. Pues bien, después de este pequeño rastreo histórico que sintetiza el camino que se tuvo que atravesar para que las mujeres pudiesen ser consideradas ciudadanas de nuestro país y con ello acceder al voto y la posibilidad teórica, por lo menos, de ser electas a un cargo de elección popular, hay algunas cosas que me gustaría puntualizar a manera de conclusiones. La primera de ellas es pensar en lo que implica a profundidad ser considerado o no ciudadano de un país. Más allá de los límites obvios establecidos hacia los extranjeros y hacia los niños, al no podérseles considerar como ciudadanos mexicanos. ¿Qué implicación tiene la negación de la ciudadanía política a las mujeres o a algún sector de nuestra sociedad al que se le negase dicho derecho? La negación de la ciudadanía implica por sí misma un reconocimiento expreso de que aquel sector al que se le niega dicha condición no se encuentra facultado para ejercer este derecho. ¿Qué tipo de impedimentos supusieron para las mujeres mexicanas el acceso a este derecho durante tanto tiempo? Básicamente, el conglomerado de valores sociales, morales y religiosos que acompañó a nuestro país desde su nacimiento. Recordemos que desde la época de la conquista
Y a lo largo de más de 300 años de virreinato y 200 años de la vida independiente, la conciencia colectiva de nuestro país fue forjada fundamentalmente por valores conservadores, particularmente de tipo religioso, judio-cristiano. Al interior de estos valores que moldearon la racionalidad y la sensibilidad de nuestro pueblo durante siglos, las mujeres adquieren un papel social meramente pasivo en todos los ámbitos. La moralidad judio-cristiana, que es la que fundamentalmente nos rige, sitúa a la mujer como un ser físicamente débil, moral e intelectualmente dependiente de una figura mucho más fuerte, en este caso, el varón. Ya sea bajo la figura de un padre, de un esposo, de un hermano, de un sacerdote, de un maestro, etcétera. Esta moralidad no reconoce la autonomía e independencia de las mujeres con respecto a alguien más. La mujer siempre debe encontrarse bajo la tutela de alguien más. Probablemente este sea un rezago evolutivo de nuestra especie, ya que, en efecto, en nuestros inicios como especie, debido a la propia naturaleza física de la mujer, el varón era el encargado de proporcionar protección no solo a ella y a los niños, sino también a los ancianos y a toda la comunidad en general. Era el varón en quien residía la responsabilidad de brindar protección a la comunidad, al clan o a la tribu. Este hecho no se modificó sustancialmente a través de los milenios y en cierto sentido se mantiene hasta nuestros días. Son los varones quienes van a la guerra, son ellos quienes más han perecido a lo largo de la historia al brindar protección a sus países, reinos o estados nacionales. Esto, lo repito, no ha cambiado mucho hasta nuestros días. Probablemente aquí pueda hallarse hipotéticamente la respuesta a esta negativa atávica por incluir a las mujeres en la toma de decisiones políticas a lo largo de la historia. La historia de la humanidad, no obstante, ha cambiado muchísimo hasta nuestros días. Hoy en día las mujeres no requieren de una tutela masculina o de otra índole, tal y como sucedía hasta hace algunos siglos. Pienso que hemos alcanzado un grado de desarrollo civilizatorio que permite dar un paso adelante en esta lógica de pensamiento. Todo ello, desde luego, no es posible si no va de la mano de un profundo proceso educativo. Este proceso educativo de reconfiguración de los valores tradicionales, no obstante, no debe dirigirse únicamente hacia los varones, tal y como actualmente lo plantea el feminismo hegemónico. El proceso educativo que refuerce la autonomía política de las mujeres debe dirigirse fundamentalmente hacia las propias mujeres de nuestro país. Es en la mujer en quien reside en primera instancia
la determinación de separarse de estos atavismos históricos y culturales que la han trasladado a un segundo plano por lo que al involucramiento en los asuntos políticos de la nación se refiere. Este proceso de reconstrucción de la conciencia colectiva de las mujeres exige, sin embargo, una comprensión real y científica de la condición femenina y sus luchas históricas, no una comprensión ideológica y acrítica, tal y como la plantea el actual activismo de género. ¿A qué me refiero cuando hablo de una comprensión ideológica de la realidad? ¿Qué es una ideología? Lo primero que debemos puntualizar es que una ideología, tal y como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas, pero algunos de nuestros videoescuchas me dirán, Azu, también la ciencia está integrada por un conjunto de ideas. ¿En dónde reside, pues, la diferencia entre ciencia e ideología? Las ciencias se basan en hechos reales, comprobables y verificables. Las ideologías, por el contrario, se basan en postulados carentes de verificación científica. Las ciencias constituyen sus postulados basándose en lo que la realidad ofrece. Las ideologías, por el contrario, intentan adecuar la realidad a los postulados que ellas mismas establecen. Así, por ejemplo, las ciencias establecerán sobre una manzana que ésta es un fruto del manzano, que pertenece al reino vegetal, que es dulce y comestible para los hombres. Todas estas afirmaciones hechas por la ciencia podrán ser comprobadas y verificadas. Una ideología, por el contrario, simplemente dirá sobre la manzana cualquier cosa que pueda reforzar sus planteamientos. Dirá, por ejemplo, que la manzana es sagrada o que la manzana es maldita. Todo ello sin ofrecer algún tipo de prueba o verificación que lo demuestre. Siempre que se habla de los derechos de las mujeres, suelen aparecer estos dos tipos de criterios: el científico, aplicado por pocas personas, y el ideológico, aplicado por una inmensa mayoría de los activistas, de las activistas de género. En el caso del acceso a la ciudadanía por parte de las mujeres en 1953, también opera esta lógica. Existe un discurso oficial de naturaleza ideológica que presenta este hecho como una gran conquista histórica de los movimientos feministas de nuestro país, lo cual desde luego resulta ser falso. ¿Por qué se concedió la ciudadanía política a las mujeres en nuestro país? ¿Acaso el sistema de gobierno se vio de rodillas, doblegado por una fuerte movilización social convocada masivamente por las mujeres en nuestro país? ¿Acaso el sistema cedió ante la presión de millones y millones de mexicanas que marcharon al unísono reclamando sus derechos políticos? Nada de esto ocurrió. Tal y como se ha mencionado anteriormente, fue una conjunción de factores históricos y económicos la que posibilitó el acceso de las mujeres a la ciudadanía en nuestro país. El primero de ellos, y el más importante también,
fue la exigencia instrumental del propio desarrollo económico y social de nuestro país hacia la década de los años 50. Para 1953, México se encontraba inmerso en un proceso de industrialización económica y consolidación de las instituciones públicas, el sistema de salud, las universidades, el ejército, etcétera. Frente a este panorama, nuestro país se vio obligado simultáneamente a ampliar los derechos políticos de la ciudadanía hasta cierto punto. Para comprender esta idea, debemos mencionar un ejemplo. En este caso, el metro de la Ciudad de México. ¿Por qué se construyó la primera línea del metro hacia 1969? ¿Acaso el gobierno amaneció de buenas y dijo, démosle metro a los habitantes de la Ciudad de México? Nada de eso. El metro fue construido para cumplir con las exigencias instrumentales del sistema de producción capitalista. Era necesario proporcionar un medio de transporte masivo para trasladar día a día a millones de trabajadores a sus centros laborales. El metro no fue una conquista social, sino una exigencia instrumental del propio sistema capitalista. Algo similar sucedió con el sufragio femenino. Este no fue el resultado de una amplia movilización social, ni siquiera fue el resultado de presiones ejercidas por parte de los pequeños grupos feministas de aquel entonces, los cuales, por cierto, se encontraban notablemente disminuidos hacia 1953. La ciudadanía de las mujeres y su acceso al sufragio no fueron una conquista social, nada de eso, sino una concesión por parte del poder político a fin de consolidar un proyecto económico de nación del régimen priista. Sostener que el sufragio femenino fue una conquista social de los movimientos feministas en nuestro país es convertir a la historia en ideología. Aunado a esto, no debe olvidarse la fuerte presión internacional que caía sobre el gobierno mexicano, particularmente de la ONU, los Estados Unidos y Europa. Esta presión implicaba ampliar los derechos políticos de las mujeres. La ONU había establecido que el acceso al sufragio por parte de las mujeres fortalecería la democracia de los países en desarrollo. Yo les pregunto a todos nuestros videoescuchas, ¿es gracias al sufragio femenino que somos un país más democrático? ¿Cuántas de nuestras videoescuchas han podido acceder a un cargo de representación popular en nuestro país? El sufragio femenino no convirtió a nuestro país en una nación más democrática, puesto que ese no era el objetivo del régimen. ¿Con qué fin se otorgó la ciudadanía a las mujeres? La respuesta es muy simple. Se otorgó la ciudadanía política a las mujeres con la finalidad de permitir el acceso al poder político únicamente a un cierto sector de mujeres. En nuestro país, las mujeres integrantes de la clase gobernante. Para hacer partícipes a las mujeres de la clase gobernante en el aparato de poder político,
era necesario conceder la ciudadanía política, pues, a todas las mujeres de México. Las principales beneficiadas con el otorgamiento del sufragio femenino fueron las esposas, amigas y familiares de los integrantes de la clase gobernante. Para el resto de las mujeres trabajadoras de nuestro país, el acceso al poder político siguió vetado. Esto no ha cambiado nada hasta el día de hoy. La democracia femenina en nuestro pueblo se agota al depositar su voto en las urnas. Les repito, ¿cuántas de ustedes pueden acceder libremente a un cargo político? El sufragio femenino no fue una conquista social. No tuvo por objeto convertir a nuestro país en una nación democrática. Tampoco tuvo por objeto facilitar el acceso a las mujeres de nuestro pueblo al poder político. Más que en un plano meramente teórico. El objetivo primordial del otorgamiento de la ciudadanía a las mujeres en nuestro país tuvo como principal impulso favorecer y hacer partícipe a las mujeres de la clase gobernante en el reparto del botín político y económico que representa México. Esta lógica se mantiene hasta el día de hoy. El sistema de poder ha impulsado un discurso ideológico según el cual el acceso al poder político de mujeres como la priista Dulce María Saurí, la perredista Rosario Robles o la hoy morenista Claudia Sheinbaum debe ser visto como un triunfo histórico para todas las mujeres de México, lo cual, desde luego, resulta falso. El acceso al poder político de estas mujeres solamente les beneficia a ellas y a sus respectivos grupos de poder, no al resto de las mujeres en nuestro país. Nos encontramos a punto de iniciar un proceso de sucesión presidencial en donde saldrá a relucir plenamente la mercadotecnia política de género. Se anunciará a los cuatro vientos que México está preparado para tener una mujer presidente, que el arribo de una mujer a la presidencia del país supondrá un triunfo para todas las mujeres de México. ¿Cuántas mujeres en nuestro país se comprarán esta demagogia de género? El tiempo lo dirá. Pues bien, con esto llegamos al fin del programa del día de hoy. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Espero que estén aquí con nosotros la próxima semana, en donde esperamos que ya pueda acompañarnos el profesor Rubén Arechiga. Esperamos que este programa haya contribuido, aunque sea un poco, a pensar su realidad política y social. Si les ha gustado este programa, no olviden darle manita arriba y suscribirse a nuestro canal. Recomienden el trabajo que estamos realizando. Sin más por el momento, les mando un abrazo muy, muy fuerte y los esperamos aquí la próxima semana. Hasta la próxima.